Hola, ¿qué tal? Buenas a todos. Bienvenidos a una nueva edición del podcast de Tesis Activos Financieros. Nada, en el episodio de hoy vamos a hablar de inteligencia artificial. Vamos a intentar explicar cuál es el estado del arte, la situación actual de la inteligencia artificial, cómo nos impacta a nivel de usuario, a nivel de empresa. Y luego pues veremos también el impacto que está teniendo en las tecnológicas, en empresas también de otros sectores, y por último pues analizaremos también el impacto que están teniendo la inteligencia artificial en compañías de la cartera de Tesis Internacional del fondo que gestionamos, y bueno, intentaremos pues analizar también todas las interacciones pues con la política, con la evolución y con el futuro también de estas compañías. Nada, yo soy Iván Ferrandiz, consejero delegado de Tesis Activos Financieros, y en el episodio de hoy pues me acompaña un invitado especial que tenemos el gusto aquí de recibir, que se llama Sergio Marco. ¿Qué tal? Muy buenas. Muy buenas, muchas gracias. Sergio es el responsable de inteligencia artificial de una de las compañías más punteras del mundo, de NTT Data, que es una empresa japonesa. Y bueno, y es un experto en IA porque es el responsable de la empresa, digamos, en dirigir toda la estrategia de inteligencia artificial de la compañía. Y luego, pues como no, me acompaña Aníbal San Miguel, analista de Tesis Activos Financieros, y Antonio Fernández, que es el gestor del Fondo Tesis Internacional. Bueno, pues en este capítulo así un poquito especial, pues si os parece empezamos ya analizando. Nos hace, si te parece, Sergio, una foto. ¿Cuál es el estado de ahora ya está, se está hablando de IA agéntica, o sea, parece que esto ha evolucionado. Yo, por lo menos, pues a nivel de usuario, veo muchos cambios a partir, sobre todo, de noviembre del año pasado. Entonces, bueno, si nos haces una foto, un escenario inicial de en qué estado estamos con la IA. Muy bien, pues la realidad es que llevamos ya un tiempo, ¿no? Algo más de 2-3 años, desde, digamos, podríamos decir un momento que fue clave, ¿no? El lanzamiento de ChatGPT, aunque los modelos de IA sobre los que trabaja ChatGPT ya estaban disponibles tiempo antes, pero digamos que desde ese tiempo es cuando esto ha empezado a explotar y a expandirse. Hemos visto una primera fase donde la inteligencia artificial ha sido una inteligencia con modelos que están orientados mucho más a la asistencia y al conocimiento. Y esto hemos visto que se transformaba después o se aplicaba directamente, esencialmente en aplicaciones de chatbot y de gestión de conocimiento para preguntar, consultar y demás, con los retos que esto ha tenido, ¿no? De alucinaciones al principio, de dificultad para poder saber si lo que te decía era correcto o no, pero ya con un alto potencial de impacto en muchas industrias y negocios. Posteriormente hemos entrado en una segunda fase en la que estos modelos de IA han tenido capacidad ya de razonar y planificar. Y además se les ha dotado de memoria, es decir, tienen más capacidad de tener contexto de aquello con lo que estamos hablando, trabajando, y herramientas. Y herramientas es algo muy diverso, que puede ser desde la capacidad de crear y trabajar con una base de datos de cualquier índole, a navegar por la web, a muchas otras cosas. Todo esto combinado, esa capacidad de razonamiento y planificación con la memoria, con las herramientas, es lo que ahora se llama agentes de inteligencia artificial o IA agéntica. Y supone un gran salto, porque realmente hemos pasado de unas IAs que tenían una capacidad de conocimiento muy grande a unas IAs que tienen esa capacidad y además ya tienen capacidad de ejecución. Y por tanto hemos entrado en un terreno donde lo que se está viendo es cómo podemos tener IAs ya no solamente asistiendo al humano, sino también asistiendo al humano en la ejecución y muchas veces de manera muy autónoma, ¿no? Donde, pues, por supuesto, aparecen nuevos retos para ver cómo se controla esa autonomía de estas inteligencias artificiales, ¿no? Y esa es la fase en la que estamos. Yo también, por otro lado, veo que en este tiempo ya empezamos a ver cierta consolidación de líderes de mercado, ¿no? Especialmente lo que son los proveedores de modelos, que podríamos decir que ahora mismo ya claramente tenemos a tres grandes players ahí, que son OpenAI, Anthropic y Google. Dejo aparte lo que pueda haber en China, porque tú ya has apuntado la componente política, geopolítica que tiene la inteligencia artificial, y evidentemente China también está avanzando mucho, ¿no? Pero lo que vemos más, digamos, fuera de China son estos tres players. Tienes algún caso como el de Mistral en Europa, que también tiene ahí, de nuevo, componente geopolítica, su oportunidad, pero como digo,
de manera consolidada, yo creo que estos tres son los que ahora mismo ya se van asentando. Me gustaría hacer así un repasillo de cuáles ahora mismo, porque oímos noticias todos los días de compras de acciones, de que también las Big Tech pues están apostando ya no solamente en centro de datos o en sus propias IAs, sino también invirtiendo en estas tres así más relevantes o más punteras. Entonces, ¿cuál es ahora mismo el panorama? O sea, ¿cómo está organizado el accionariado de estas tres grandes compañías? La foto de hoy, porque esto va cambiando diariamente, y ahora mismo, pues, ¿en qué mercados están posicionados cada uno de ellos? Pues si lo podemos ver así un poquito. Pues a día de hoy el accionariado, dar números de qué porcentajes de cada quien es difícil, porque se han ido haciendo una serie de rondas a diferentes valoraciones, entonces no se puede, hasta que estas compañías, pues si al final terminan saliendo a bolsa, no se puede atribuir un porcentaje a cada accionista, pero sí que es verdad que a día de hoy, a la última valoración, pues por ejemplo en OpenAI se hizo en torno a 852.000 millones de dólares, y accionistas de referencia pues está Microsoft, que incluso está teniendo acuerdos a nivel operativo con la compañía, está Nvidia, está SoftBank, y también hay una serie de fondos de Venture Capital metidos, además de los fundadores y directivos de la compañía. En Anthropic, pues también se valora en la última ronda, en la última ampliación de capital, en torno a 900.000 millones de dólares, y accionistas de referencia pues destacan Alphabet y Amazon. Y por último, Gemini cuelga directamente de Google DeepMind, que a su vez cuelga de Alphabet, que es quien controla el 100% de la compañía. Esto en cuanto a accionistas. En cuanto a cuota de mercado, se estima que por tráfico web, ChatGPT acapara en torno al 70% de la cuota, Gemini está en torno al 20%, y por descarga de apps, ChatGPT tendría en torno al 50% y Gemini más o menos también en ese 20%. En crecimiento, Gemini está creciendo mucho más que ChatGPT. En los últimos 2 años, en usuarios mensuales, se estima que Gemini ha multiplicado por 9, mientras que ChatGPT ha multiplicado por 3. Entonces, en la foto de cuota gana de momento ChatGPT, pero en crecimiento parece que Gemini está acelerando más. No sé cómo lo veis. Pues muy bien. Oye, he hecho así una foto inicial que va cambiando. A mí me gustaría conocer también un poco vuestra opinión, porque, o sea, cómo está impactando o cómo va a impactar la IA en las empresas, ¿no? Porque, o sea, yo considero que no va a ser quizá una ventaja competitiva para las compañías, sino que va a ser, digamos, una nueva realidad. O sea, nos vamos a poner a todas las empresas pues en un nuevo plano de comparación en el que pues tendremos las oportunidades que nos brinda la IA, que es, digamos, democrática, que no tiene barreras de entrada, y que incluso pues a empresas más pequeñas les va a poder poner a competir con empresas más grandes que al final pues tenían antes pues otras opcionalidades. ¿Cómo veis un poco la evolución así en el día a día de las empresas, de las personas? Bueno, lo primero es que la IA, a diferencia quizá de otras tecnologías, es realmente muy transversal. Entonces, yo creo que una diferencia con tecnologías anteriores es que la capacidad de impacto en sectores, en procesos de negocio y en diferentes ámbitos es mucho mayor. Con lo cual realmente va a haber, yo creo, un impacto en mayor o menor medida en prácticamente todas las industrias. Y yo diría que en casi todas un impacto muy significativo. Por lo tanto, esto es lo primero. Las industrias, las compañías en cualquier sector que no estén ya trabajando en incorporar de la manera adecuada la inteligencia artificial y revisando cómo esta afecta a su modelo de negocio, pues van a seguramente tener problemas, ¿no? Como dices tú, probablemente, al menos en una primera fase o en los próximos, a corto plazo podríamos decir, no va a ser tanto un tema de generar ventaja competitiva, sí que puede durar un poquito para los early adopters, digamos, pero enseguida esto lo que va a ser es casi una necesidad imperiosa, es decir, el que no lo tenga se queda fuera, más que generar esa ventaja, como decías tú. Y además es cierto que en algunos casos, no en pocos, reduce barreras de entrada, con lo cual es cierto también que donde podía ser muy complicado entrar para pequeños agentes de mercado, pequeñas compañías, yo creo que se van a abrir posibilidades para compañías que puedan ser más ágiles, mucho más IA nativas y que entiendan mejor el modelo de negocio que se puede aplicar en este nuevo contexto. Con lo cual yo ahí sí que espero que en todos los sectores veamos movimientos importantes.
A partir de ahí sí que es cierto que hay sectores donde esto impacta más que en otros, porque hay sectores donde realmente esto impacta de lleno. Sectores sobre todo ligados a donde está la mayor potencia de estas IAs, que es en el conocimiento. Sectores como el de marketing, sectores como el de consultoría, sectores como el de desarrollo de software, la verdad es que se van a ver profundamente transformados y ahí yo creo que va a ser inevitable ver grandes cambios en esas industrias en cuanto a los players relevantes, ¿no? ¿Cómo veis también el impacto, por ejemplo, pues en el empleo? Porque bueno, pues que va a destruir, yo creo que inevitablemente, puestos de trabajo, o por lo menos a medio plazo quizá los transformará, ¿no? Pero a corto plazo va a ser yo creo que algo muy, muy disruptivo. Y luego también en la enseñanza, que yo creo que el otro día también preparando el podcast lo comentábamos, que también está cambiando un poco el paradigma. No sé qué opináis un poco. Bueno, respecto a lo primero, en cuanto al empleo, yo creo que es un tema muy interesante porque, claro, no podemos desligar el análisis de cómo pueden evolucionar los mercados y la posición de determinadas compañías sin pensar también cómo esto puede afectar a empleo y, por tanto, consumo al final. Y lo cierto es que, históricamente, cualquier avance significativo tecnológico ha seguido un cierto patrón de destrucción de empleo inicial, pero posteriormente una creación neta de empleo clara y la aparición de nuevos negocios. Esto puede ocurrir de nuevo, y de hecho muchas voces apuntan a que esto será así, pero es cierto que yo creo que ahora mismo hay todavía muchas dudas al respecto. Y de hecho hay estudios, recientemente ha salido un estudio de Funcas, creo que esta semana o la semana pasada, que habla de una destrucción neta de empleo en España, pues que va desde el escenario más optimista, 100.000 personas, hasta escenarios centrales de 2 millones o más de 2 millones de personas, con lo cual estamos hablando de un impacto muy serio. Yo creo que además hay otra diferencia o dos diferencias fundamentales con otras tecnologías del pasado, ¿no? Una es que esta avanza muy rápidamente o ha cogido ya una velocidad que anteriormente no hemos visto, y eso dificulta mucho más la adaptación de cualquiera, ya sea una compañía o ya sea un profesional. Segundo, que esto afecta a perfiles muy preparados muchas veces. Ya hemos dicho que esto afecta a la industria del conocimiento en gran medida, por tanto, tradicionalmente hemos visto como la automatización iba muchas veces a capas, digamos, menos preparadas de la sociedad, y entre comillas se debe decir que teníamos socialmente esto un poco asumido, que hay una evolución tecnológica que va reduciendo esos puestos de trabajo por automatización, pero yo creo que ahora lo que nos va a costar asumir y digerir como sociedad es que va a haber una destrucción de empleo en capas que no esperábamos, de gente muy preparada y que van a tener una dificultad seria en volver a reincorporarse al mercado de trabajo en el nuevo contexto, ¿no? Bueno, pues nos tendremos que ir adaptando. Me gustaría también ver un poco la vertiente política, porque ahora las noticias pues también hablan de que bueno, pues Donald Trump en la guerra de Irán pues también se ha apoyado, creo que en Anthropic, pues para diseñar las estrategias de ataques, etcétera. O sea, ¿cuál va a ser o cómo veis vosotros que va a ser la dependencia de la IA o de los principales actores que influyen ahora mismo en este sector, pues en relación con los gobiernos? O sea, al final yo creo que esto va a estar muy vinculado también al poder, a la política y bueno, y yo creo que la dependencia también de estos grandes actores de los gobiernos pues puede tener su parte positiva, pero también su parte negativa, ¿no? Entonces, ¿cómo veis esta faceta? Bueno, yo creo que la inteligencia artificial sí que es una nueva tecnología que es muy puntera y los gobiernos se están dando cuenta, ¿no? Entonces, al final, también se puede convertir eso, de hecho, se está convirtiendo en un arma geopolítica, ¿no? Es decir, por ejemplo, el ejército de Estados Unidos, el gobierno, pues quiere llegar a acuerdos con las mejores inteligencias artificiales para que su gobierno, su poder militar, pues tenga la mejor tecnología de cara a cualquier amenaza o cualquier cosa. En ciberseguridad, igual, en cualquier aspecto, pues exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué ocurre? Que quieren estar delante de China, los chinos también, pues quieren tener la mejor tecnología. En Europa sí que estamos un poco atrás, pero al final, evidentemente, esto tiene riesgos geopolíticos, es decir, nadie se quiere quedar atrás. Entonces, la cosa es, no sé, aquí Sergio si opina igual, que eso sí que puede hacer que avancemos, pero que cuando pongamos ciertos límites a la inteligencia artificial, que no sé si en un momento dado puede ser incluso peligroso o no, ya lo desconozco, pero sí que puede ocurrir, ¿no? Porque al final sí que intenta ser siempre el mejor, pero igual en algún momento hay que poner una parte ética, poner una parte de límites, poner una parte de oye, a ver cómo evolucionamos esto, cómo va a impactar al mundo, qué va a ocurrir y cómo hay que definirlo, ¿no? Porque yo creo que la definición de la inteligencia artificial es importante
y no solo ir hacia el mejor modelo, sino definir cómo va a ser todo. Sí, yo creo que en esto, pues Europa, que es más regulatoria en este sentido, pues siempre se queda atrás por estos aspectos, y los países que pues como China, Estados Unidos, en los que la regulación, digamos, va un paso por detrás de la tecnología, pues yo creo que evolucionan a otro ritmo, ¿no? Entonces, bueno, pues en esto Europa tendrá que ver cómo se posiciona también, ¿no? al respecto de la regulación de la IA, que hoy creo que está muy verde, ¿no? Sí, a ver, yo creo que lo mismo un poco, ¿no? Salvando las distancias que hemos comentado para las compañías, incluso para los profesionales, ¿no? Que se quede atrás va a tener dificultades, aplica a gobiernos. Y yo creo que esto, desde luego, las potencias mundiales lo han entendido desde el primer momento, y la inteligencia artificial es un tema ya central en sus estrategias geopolíticas. Por tanto, el no poder tener, ya sea en Europa o en cualquier otro lugar, ¿no? Esa capacidad tecnológica, evidentemente va a generar un gap con las otras potencias que va a tener muchas implicaciones, ya digo, desde el punto de vista geopolítico. Por otro lado, estáis apuntando el otro tema, ¿no? Y es decir, esta tecnología es suficientemente potente como para que, desde luego, necesitamos regularla, necesitamos poner controles de tipo ético y de otra índole, ¿no? Y esto me temo que con este otro argumento pues se contrapone, y estamos ahí en un choque de fuerzas que es difícil de equilibrar, ¿no? Sobre todo cuando hay potencias luchando unas contra otras. Como decías tú, Iván, en Europa se trata de regular y se trata de ordenar, pero hay claramente dos dificultades. Una, que como siempre la regulación va muy por detrás de la tecnología, y ya hemos comentado que esta tecnología avanza muy rápidamente, con lo cual es realmente complicado poder seguir el ritmo de evolución que tiene la tecnología y llevar la regulación acorde. Y por otro lado, pues está esa digamos, lucha geopolítica por avanzar más y cuanto antes respecto a los rivales, donde pues probablemente las regulaciones y los límites éticos pues no se están teniendo suficientemente en cuenta, ¿no? Y esto a mí sí que me preocupa, porque realmente desde el punto de vista global sí que creo que es necesario que, al menos en esta materia, como en otras a veces en la vida que son muy importantes, debería haber ciertos acuerdos globales. No soy muy optimista en que esto vaya a ocurrir, de hecho no soy nada optimista, pero si me preguntas qué creo que debería ocurrir, desde el punto de vista más de humanidad, globalidad, creo que es suficientemente importante como para que esto se llevase de esa manera. Con lo cual, no sé qué consecuencias tendrá el que esto no ocurra, y me temo que no va a ocurrir, pero en el momento actual, como decías, ¿no? O sea, las potencias están avanzando mucho, y por eso decíamos antes, ¿no? Mencionábamos Mistral, que quizá no está al mismo nivel que las tres grandes que hemos comentado antes, pero desde luego es lo más cercano a una apuesta que Europa tiene por estar ahí, ¿no? Muy bien. Pues muy interesante, veremos cómo evoluciona, y porque vamos, por delante va la tecnología, y yo creo que la regulación tendrá que ir pues ayudando, y pues los huecos que va dejando la tecnología pues los tiene que ir ocupando y solventando. Oye, si os parece, ya pasamos al plano de las empresas. Me gustaría hablar un poco de empresas, algunas de las cuales tenemos en la cartera de tesis internacional. ¿Cuál es el impacto que en las grandes tecnológicas pues está teniendo, o bueno, que consideréis que en el futuro pues va a tener en empresas, en las Big Tech, pues como por ejemplo Amazon, Meta, bueno, Google, que es uno de los motores también de la IA, o en empresas como Microsoft, que no es un player directo, pero vamos, sí, indirecto, digamos, fundamental, ¿no? ¿Cómo veis un poco el impacto en estas compañías, que ahora mismo pues son las que están moviendo los índices? Y además, bueno, que se han visto penalizadas, por lo menos a corto plazo, por las fuertes inversiones también en CAPEX que han realizado en data centers, o que van a realizar en data centers, que bueno, pues estas noticias de estas inversiones billonarias, pues que por lo menos en los mercados se han visto bastante penalizadas. No sé, ¿quieres empezar tú, Antonio? Vale. Bueno, a ver, las grandes tecnológicas al final están invirtiendo grandes cantidades de dinero porque han visto que la inteligencia artificial pues es el futuro, claramente. Es decir, no invierten más de 600.000 millones de dólares si no confían en que esto vaya a pasar, ¿no? ¿Qué ocurre? Estas grandes tecnológicas ya tienen negocios muy sólidos de por sí. Es decir, Amazon tiene el negocio retail, tiene Amazon Web Service, tiene Amazon Prime, tiene la publicidad, que también genera pues eso, más de 50.000 millones al año.
Es decir, tiene una serie de negocios que permiten financiar esas inversiones en inteligencia artificial y en Amazon Web Services, ¿no? Que es el que da soporte a esa infraestructura para que se ejecute la inteligencia artificial, pues ya sea de Anthropic, que tiene también participación en Anthropic, ya sea de OpenAI, que hasta ahora tenía acuerdo exclusivo con Microsoft, pero ya sí que se ha abierto y que puede ejecutarse en cualquier sitio, o ya sea cualquier inteligencia artificial, porque ellos al final, tanto Amazon como Microsoft como estas empresas, no quieren casarse con ninguna inteligencia artificial. Es decir, si por ejemplo Microsoft solo dependiera de ChatGPT y ChatGPT le va mal, eso no lo quiere Microsoft porque claro, como empresa le iría mal, ¿no? Entonces lo que han hecho es ser abiertos, es decir, nosotros sí que tenemos un acuerdo con OpenAI, ejecutamos la inteligencia artificial aquí, ahora sí que se han abierto para que lo puedan ejecutar en más sitios, pero aparte Microsoft, dentro de Azure puedes ejecutar cualquier inteligencia artificial, entonces no quieren casarse con nadie. Aparte, por ejemplo, tanto Amazon como Microsoft, que bueno, como he comentado, son negocios que ya tenían unos negocios muy sólidos de por sí, y esos negocios financian esta infraestructura, le ocurre que no tienen modelos propios. Es decir, existe OpenAI, existe Anthropic, existe la inteligencia artificial de código abierto, sobre todo China, y Llama también en el caso de Meta, pero tanto Amazon como Microsoft no tienen modelos de vanguardia, porque sí que tienen modelos de inteligencia artificial, pero no de vanguardia que puedan competir con esos, al menos ahora mismo. Entonces, su negocio, lo que se ha convertido es un negocio tenemos estos negocios por aquí, pero ahora tenemos un negocio de infraestructura, que la infraestructura es necesaria. Pero realmente, pues, están intentando a ver si en algún momento Microsoft lo ha anunciado que quiere tener un modelo de vanguardia, ¿no? Veremos si lo consigue o no, porque no es tan fácil ponerse al día, pero sí que se está convirtiendo en un negocio de infraestructura. Por esa parte tienes eso, y luego yo creo, no sé si aquí Sergio opina igual, o sea, yo soy muy optimista con la inteligencia artificial y con estas empresas, porque al final la infraestructura es totalmente necesaria, y yo creo que estamos en etapas iniciales, porque, o sea, realmente ves la cantidad de dinero o sea, yo tenía aquí el dato, que lo he apuntado de las diferentes nubes de las diferentes empresas, ¿no? Por ejemplo, el Google Cloud, el último trimestre creció al 63%, hasta 20.000 millones de dólares. Y dice, claro, crece al 63% y son 20.000 millones, es decir, que no son 100 millones, que es una barbaridad. Tenemos el caso de Azure, que bueno, Microsoft sí que no desglosa solo lo que gana Azure, es Intelligent Cloud, que al final engloba más cosas, pero bueno, son 34.000 millones, creciendo al 40%. Tenemos Amazon Web Services, con 37.000 millones, que es la más grande, creciendo al 28%. Y aún así, a pesar de estos crecimientos, yo creo que están en etapas todavía, no sé si iniciales, pero que todavía queda mucho crecimiento. No sé, Sergio, cómo lo ve, porque claro, hasta ahora teníamos un chat, bueno, la informática pasado de informática determinista, que tú metes una entrada A y tienes una salida B, a uno que es de razonamiento de inteligencia artificial, que pones una entrada y no sabes cuál va a ser la salida, que es un poco así como funciona, en teoría, no sé si me equivoco. Bueno, se puede controlar, vale, y ese es el objetivo, ¿no? Eso es, porque al final al ser generalista no somos expertos, pero bueno, intentamos entender todo, ¿no? Y al final, ahora vienen los agentes, es decir, primero empezaron los chats, ahora vienen los agentes, entonces claro, cuando haya gente trabajando 24 horas, eso se tiene que ejecutar en algún sitio. ¿Y dónde se ejecuta eso? Pues en estos grandes centros de datos, ¿no? Entonces esos grandes centros de datos cada vez necesitarán más capacidad de cómputo. ¿Qué ocurre también? Por otra parte, los modelos intentarán ser cada vez más eficientes. Entonces, a medida que sean más eficientes, por una parte necesitarán menos, pero por otra, como hay más necesidad de agentes, necesitarán más, ¿no? Pero al final yo creo que todavía estamos en etapas iniciales y vamos a ver. Sí, Sergio. A ver, yo creo que aquí vamos a tener dos cosas, ¿no? Una es, como dices tú, los datos de crecimiento son espectaculares. De hecho, creo que de todos los SP500 hay algo en cierta medida contributivo, y es las compañías más grandes son las que más crecen. Tradicionalmente, cuando ya eres muy grande, cuesta más crecer, te digo un porcentaje, y lo estamos viendo, ¿no? Y es porque efectivamente esto está ahora empezando a arrancar y a explotar. La inteligencia artificial ha evolucionado muy rápido, y he comentado varias veces que está evolucionando muy rápido, pero la adopción, sobre todo a nivel empresarial, no está siendo tan rápida, porque tampoco es tan sencillo. De hecho, digamos que hay una adopción más a nivel individual, personal, que esa sí que ha sido bastante rápida, pero la adopción empresarial va por detrás. Y eso conecta con un modelo, una estrategia de negocio, crecimiento, que no es nueva y que ya hemos visto otras veces. ¿Qué estamos viendo? Yo creo que se sigue ese paradigma. Pues primero, estas compañías nos están ofreciendo acceso
gratis o muy barato a estos modelos de inteligencia artificial. ¿Para qué? Primero, para que ellos puedan aprender, y de hecho están aprendiendo mucho y capturando mucho dato, puedan mejorar, pero sobre todo puedan generar cierta dependencia o cautividad. Normalmente se hace primero a nivel individual personal, la siguiente fase es a nivel empresarial, y cuando eso ya está consolidado y somos cautivos, déjame decirlo así, o dependientes de esas tecnologías, monetizan. Es decir, lo hemos visto ya antes. Yo veo más o menos el mismo patrón, por tanto, en ese sentido, en cuanto a estrategia de crecimiento de negocio, no me parece nada nuevo y ya hemos visto que esto funciona y creo que estamos en las mismas. Es cierto que las inversiones son muy superiores a otras que hemos visto en el pasado, pero también yo creo que eso va ligado a la capacidad que están viendo de absorber negocios por parte de esta tecnología. O sea, la IA, si algo tiene singular, como he dicho antes, es esa transversalidad de casos de uso, de procesos de negocio, de industrias. Puede aplicarse a tantos ámbitos que eso llevado a, de nuevo, monetización de negocio, también te da muchísimas posibilidades. De manera que yo creo que estas compañías están haciendo esas apuestas tan fuertes, primero porque ven que si no la hacen se quedan atrás, y el que se queda atrás ya, has apuntado tú antes, ¿no? Difícilmente puede coger al resto, y porque cuando consoliden, estamos hablando de pues monopolios, duopolios, o sea, en realidad va a haber una consolidación muy fuerte en muy pocas empresas, de un poder muy grande y con una capacidad de monetización altísima. Por tanto, yo también soy, no sé si la palabra es optimista, pero sí creo que esas apuestas y esas inversiones están fundamentadas. Evidentemente, por el camino, y lo hemos visto en el pasado con otras tecnologías y otras inversiones, hay gente que cae y hay algunas que no salen, pero ahora mismo están en esa apuesta, y yo creo que tiene todo el sentido. Por otro lado, eso también apunto otro tema que antes no hemos mencionado, pero que es importante. Muchos analistas ya apuntan que la IA nunca va a ser tan barata como ahora, porque tú comentabas los costes decrecen y demás, y los modelos son más eficientes, y eso es cierto, y sobre todo ya vamos viendo que hay modelos pequeños que para muchas necesidades puntuales son suficientes, pero yo creo que de manera general, como decía, estamos en la fase en la cual tenemos acceso a esto porque necesitan generar ese mercado, esa demanda, esa dependencia, y yo creo que una vez eso generado, los costes de la IA van a incrementar y vamos a ver cómo cada día nos es más caro. Por tanto, creo que es el momento de que tanto como profesionales como compañías aproveches para experimentar, para aprender, para probar, para integrar todo esto, porque lo que ahora lo puedes hacer con un coste X, yo creo que a no mucho tardar va a ser mucho más costoso, y de nuevo volverá a ser otra barrera para poder, digamos, coger ese tren. Yo creo que esto es súper importante, el tema de cómo se va a monetizar la IA, y sobre todo el coste de cambio que están creando en el usuario. Es decir, cuando se empiezan a subir el coste de cambio será alto y no tendrás más remedio que aceptar el pricing power que podamos ejercer como compañías. Luego apuntabas el tema de la penetración en empresas, que también es, en mi opinión, súper importante, porque es donde está el mayor tamaño, el mayor, digamos, el mercado potencial, donde la mayor parte de la tarta se concentra en las compañías. Es muy importante cómo se va a monetizar para ver si este retorno deja valor a todos los partícipes de la cadena de valor, pero es importante ver también cómo se va a financiar estas inversiones. Entonces, parece que no va a ser un problema. Se estima que en torno a un tercio de la financiación vendrá de la generación de caja de las propias compañías. En torno a un tercio vendrá de de emisión de deuda en el mercado de investment grade, que es un mercado que tiene en torno a 9 trillón de capitalización, y la penetración de la tecnología me parece que no llega al 10%. Entonces es un mercado que está muy infrapenetrado y donde estas compañías pues pueden salir a captar deuda a tipos razonables. En torno a un pelín menos de otro tercio vendrá de mercados privados, que ya se está empezando a desarrollar, es decir, deuda privada, direct lending y todo este tipo de financiación, y un poco menos del 10% vendrá de ampliaciones de capital de los socios actuales de las compañías. Los balances de los hiperescaladores pues están muy saneados, entonces hay margen para emitir deuda y no diluir a los accionistas, que al final es el mayor coste que sufren los accionistas de la compañía, y lo menos deseado por este stakeholder, ¿no? Por este partícipe. Algunos caerán por el camino, ¿no? Y se perderá deuda privada. Yo creo que todos no pueden llegar al final, ¿no? Sí, la concentración al final existirá, y bueno, de estas 4 o las otras que estamos hablando, que yo creo que la concentración existirá, ¿no? Sí, y además hay otra cosa que tener en cuenta, y de nuevo ha pasado anteriormente, y es
estamos viendo cómo hay muchísima inversión privada de private equity, en startups y en un montón de compañías que están surgiendo, y ahí evidentemente va a haber en un momento dado pues muchas compañías que no van a avanzar. Y bueno, no sé eso qué efectos puede tener en todo ese mercado, ¿no? de deuda privada, pero lo lógico es que pues ocurra como siempre ha ocurrido, ¿no? Que algunas empresas van a avanzar y otras no. También es importante quizá aquí ver, yo creo que hay que diferenciar entre diferentes tipos de compañía y el negocio que tienen, ¿no? Porque una cosa son los model providers como Anthropic y OpenAI, que son nuevos players y que tienen claramente la apuesta por ese negocio. Otra cosa es un Google, que ya tiene negocios existentes, pero también tiene con lo cual quizá tiene más bazas que otros. De hecho, Google controla todo el stack, tiene capacidad en todo el stack. Microsoft, AWS, que tienen una componente importante y son los que tienen mayor penetración en el ámbito empresarial, en cloud y en lo que es productividad del empleado, en Office y herramientas similares, y al final la IA se acaba aplicando allí, con lo cual al final también esto hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y no hemos hablado, con eso si lo apuntarás, Iván, pues compañías más de software y de... Sí, era un poco la siguiente pregunta. Antes me comentabas que eras particularmente optimista con el posicionamiento de Google, ¿no? Yo creo que de todas las Big Tech te gusta especialmente pues el camino que están recorriendo, ¿no? Yo creo que Google, vamos a ver, todo esto de hecho arrancó con Google, ¿eh? Mucha gente no lo sabe, pero el primer modelo, digamos, de IA de los que estamos utilizando ahora lo lanza Google, y es cierto que después pareció que perdió un poquito de comba, ¿no? Y además pues tuvo algunas decisiones pues no muy acertadas. Todos vimos el lanzamiento de algunos de esos modelos que no funcionó muy bien, ¿no? Pero es cierto que desde hace algún tiempo claramente ha recuperado terreno. Lo apuntabas antes, Antonio, en cloud es la compañía que más crece. Está creciendo muchísimo más que AWS y Microsoft. También es cierto que no tenía la misma cuota. En el uso de su herramienta de IA de Gemini también es de las que más está creciendo. Y después me gusta Google porque es que en realidad no tiene dependencias en ninguna de las capas de la IA. Tiene sus propios chips, tiene la infraestructura, tiene el cloud, tiene los modelos, tiene las aplicaciones, tiene el usuario final, tiene modelos de negocio sobre los que construir. Incluso la energía, que es lo que le podía faltar, hemos visto que en los últimos años ha estado haciendo inversiones relevantes en tema de energía, con lo cual a mí me parece que Google, desde ese punto de vista, tiene mucha más cobertura que otros de los players y mucha más capacidad de ser autónomo a la hora de avanzar y no tener esas dependencias. Y eso, si lo sumas todo, le da una ventaja si lo hace bien. Obviamente después tienen que acertar en sus decisiones, pero desde un punto de vista objetivo, ¿no? Creo que tiene una ventaja respecto a cualquiera de todos los players que están alrededor, ¿no? Muy bien. Adelantabas ya el impacto en otras empresas de software, ya no tan relacionadas con cloud o software así de primera línea, como puede ser pues empresas de SaaS, startups, etcétera. Que quizá pues esta democratización de la IA pues les va a afectar y quizá no tan positivamente, ¿no? Pues sí, eso ya lo vimos hace no mucho tiempo, cuando se produjo esa caída, digamos, en los mercados de buena parte de estas compañías, ligadas a anuncios de nuevas funcionalidades que lanzaban empresas como Anthropic, ¿no? Recientemente ha vuelto a ocurrir un poco con el ámbito legal o el ámbito financiero. Y yo creo que sí que se está anticipando que el modelo del software as a service, del pago por licencia, que hasta ahora ha venido funcionando muy bien y ha sido muy rentable en estos últimos años, está en cuestión. Y está claramente en cuestión porque, como decíamos antes, toda esa democratización que está facilitando la inteligencia artificial afecta de lleno a ese modelo de negocio. ¿Significa eso que esas compañías como SAP, como Salesforce, van a caer? Bueno, eso ya no es tan fácil porque tiene una posición muy consolidada en el mercado y tiene otra serie de ventajas que pueden aprovechar si saben adaptarse. Un efecto red muy potente. Efectivamente, al final Salesforce es el CRM más implantado en el mercado, SAP lo mismo como ERP, y eso al final les da también una nueva oportunidad. Pero es cierto que, y lo comentábamos, ¿no?, cuando preparábamos el podcast, que son compañías que tienen una dificultad adelante y probablemente tienen que tomar decisiones muy complicadas que no siempre son fáciles de tomar para transformar ese modelo de negocio y que implican muchas veces decisiones difíciles de explicar a los accionistas, incluso periodos en los cuales probablemente sus ingresos serán reducidos, y ya sabemos que esto pues no es fácil de hacer y además da oportunidad en paralelo a que, como decíamos antes, ¿no?, nuevos players más pequeños
entren. Con lo cual yo creo que sí que en el mundo del software, del producto software o del software as a service, va a haber una transformación profunda. Ese modelo de negocio va a sufrir mucho y por tanto cualquier compañía en ese ámbito va a tener que ver cómo se adapta. Es importante destacar que antes de este periodo de caídas que ha habido en las compañías de software, hubo un periodo de optimismo donde se creía que la IA solo iba a ser beneficioso para las compañías, y así lo reflejó la bolsa. Entonces, por bajar un poco los pies al suelo, ¿y cómo va a afectar la IA a las diferentes compañías? Yo al menos he identificado 3 casos. El primero, lo hemos comentado, compañías de software o compañías que dan servicios muy estandarizados, donde la IA lo va a poder suplir a un bajo coste y las barreras se van a eliminar. Entonces, aquí, pues sobre todo temas de software horizontal, sí que es verdad que a lo mejor el impacto no llega igual de rápido, porque a lo mejor alguna compañía, pues como comentabas, tiene contratos a más largo plazo con el cliente, está protegido por alguna regulación específica, pero sí que es verdad que a este espectro, digamos, de compañías les va a afectar considerablemente. Hay un segundo tipo de compañías que son aquellas que compiten en precio, pero que dan un servicio totalmente diferente a la IA. Se me ocurren compañías de venta de bienes físicos, todo este tipo de compañías que al menos la IA no va a tener un efecto directo en sus ingresos, pero sí en sus costes. Entonces, al ser compañías que compiten en precio, lo que va a ocurrir es que va a bajar la curva de costes de estas industrias en concreto, el precio va a seguir al coste y quien va a salir ganando es claramente el consumidor de estos bienes y servicios. Y por último hay un tercer caso de compañías, que son compañías donde se tiene un monopolio, se tiene un poder de fijación de precios específico, independiente completamente de la IA, pues por la imagen de marca, por los efectos de red, por los costes de cambio, que hacen que el pricing power que tienes con el cliente lo puedas seguir ejerciendo. Pues se me ocurre, por ejemplo, Ferrari, se me ocurre Meta con la parte de redes sociales, se me ocurre, por ejemplo, Inditex. Este tipo de compañías van a poder mantener un precio con el cliente más o menos similar, van a poder reducir costes gracias a la IA, pues en estrategias de pricing, en estrategias de optimización de logística, etcétera. Y lo que se va a ampliar es el beneficio, porque mantienes un precio más o menos similar, bajan los costes, y aquí quien gana pues es claramente el accionista de este tipo de compañía. Entonces, el impacto va a ser desigual, quizá ni tanto optimismo como había al principio, ni tanto pesimismo como puede haber ahora en determinados nichos, y el tema está en evaluar qué impacto tiene en cada sector. Muy bien. Nada, Antonio, impacto en otras empresas. Hemos analizado ya las Big Tech, otras empresas que podemos, o otros sectores que podemos tener en cartera de tesis internacional, sector industrial, sector farma. Has analizado una por una pues el impacto que va a tener la inteligencia artificial en cada una de las compañías que tenemos en cartera, y bueno, pues como consecuencia de este análisis pues también has hecho los rebanazos oportunos. ¿Cómo ves, además de las Big Tech, que ya hemos hecho un análisis rápido de ellas, el impacto en otros sectores? A ver, yo creo que lo que va a provocar la inteligencia artificial es que se abarate el software. Es decir, antes el software necesitabas pues un equipo grande de ingenieros, necesitabas mucha estructura para realizarlo y realizarlo bien, darle ese mantenimiento, ofrecer todo lo que requiere. Y hoy en día, con la inteligencia artificial, pues los ingenieros directamente tienen una herramienta que le ayuda muchísimo, que escribe código, que lo hace muy bien, que optimiza, que reduce costes, ¿no? Y que los hace más productivos. Entonces, eso tiende a abaratar el software, o es la tendencia que yo creo que se está dando. Entonces eso tiene consecuencias, es decir, empresas por ejemplo, lo que hablaba Sergio de un CRM, pues igual hay muchas empresas más pequeñitas que ahora, en vez de contratar a Salesforce y pagarle la licencia, que además son licencias por usuario, es decir, hasta ahora el pago, y sigue siendo así, es un pago por usuario, ¿no? Si tienes tantos usuarios en X servicios SaaS, pues pagas por ello en general, ¿no? Pues ahora igual el pago tiende a ser un híbrido y se tiende también a tener pago por uso, ¿no? Por esa inteligencia artificial y por esos servicios. Pero a lo que voy, es decir, hay muchas compañías que hasta ahora pues daban un servicio y proporcionaban un software, y ese software, pues si la propia empresa, gracias a esa inteligencia artificial, lo puede hacer, pues puede abaratar por ahí, ¿no? Y entonces esas empresas pueden sufrir. En la cartera pues había empresas como Salesforce, como Workday, que llevan caídas importantes, y al final pues las decisiones que se han tomado son, oye, esto puede ir a más, realmente estas empresas tienen sentido en la cartera, hay mucho peso, porque la cartera no hay que verla solo como tengo una inversión en Salesforce, es decir, Salesforce al final es una parte de las 30-35 compañías que hay en cartera, ¿no? Pero sí que en conjunto pues puedes ver más o menos un peso y decir, oye, estoy tranquilo con esto. Yo en mi caso no estaba tranquilo, entonces simplemente reducí exposición a aquellas que más se iban a ver perjudicadas por la inteligencia artificial. ¿Qué ocurre? Que con las caídas, es decir, como comentaba Sergio, no es que Salesforce vaya a desaparecer o vaya a pasar algo, es decir, es un negocio que se tendrá que adaptar a lo que venga, porque están ocurriendo muchas cosas, ¿no?
Entonces, esa adaptación el mercado la ve y el mercado, o sea, es muy subjetivo. Hay muchos inversores que pueden pensar que Salesforce a este precio pues es una gran oportunidad y otros que a este precio, con todo lo que viene, no va a ser capaz de adaptarse y puede caer, ¿no? Yo al final, simplemente por ser prudente, pues decidí ir bajando peso a todo lo que estaba más expuesto a estos cambios, ¿no? A estos procesos de adaptación. Pero ahora, ¿qué ocurre? Salesforce, por ejemplo, antes descontaba un crecimiento que ahora el mercado no sabe si ese crecimiento se va a dar, entonces el múltiplo de valoración baja. Pero eso puede generar también una oportunidad. Es decir, no quiere decir que al vender en Salesforce no haya valor. Es decir, si la compañía se adapta y lo hace bien, pues habrá valor, ¿no? Entonces se ha reducido, por ejemplo, Salesforce, Workday, y luego todo lo que tiene que ver, o sea, hay empresas que se van a ver favorecidas, por ejemplo, un banco, una aseguradora, son compañías que tienen una estructura de personal pues muy amplia, haciendo mucho trabajo administrativo, que la inteligencia artificial, como comentaba Sergio, igual esa capa más, porque hasta ahora la capa que más se solía optimizar y automatizar era igual a la capa de tareas más simples, ¿no? Pero son tareas del conocimiento, entonces esas tareas que hay mucha gente realizándolas, pues al final igual se puede optimizar. Un centro de llamadas telefónicas, por ejemplo, pues tenemos eLevel Labs, que es una inteligencia artificial de voz, de clonación de voz y de creación de voz sintética con inteligencia artificial, que funciona muy bien. Pues puedes entrenar a cualquier empresa a que le dé sus datos, lo que tiene que decir, lo que tiene que responder, y pones a una inteligencia artificial a hablar con sus clientes. Pues hay empresas que se van a ver afectadas y otras que no. Pues al final, tener la cartera bien construida, diversificada y teniendo aquello que tiene visibilidad a 10 años. Yo, por ejemplo, en Salesforce, yo creo que Salesforce evidentemente tiene muchos datos, tiene una empresa increíble, tiene muchos clientes, tiene muchas fortalezas, pero el negocio se tiene que adaptar. Entonces, no es que sea ni optimista ni pesimista, pero al final va a haber una adaptación. Estoy más tranquilo en otra cosa que no haya que no tenga que adaptarse iremos tanto. viendo, y a diferencia pues, de un índice, tenemos la capacidad de estos cambios ir detectándolos rápidamente, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay un tema, es que claro, esto es un fondo de renta variable, pero hay fondos de capital riesgo con empresas no cotizadas de software que ahí, pues, al invertir ese capital o empresas incluso con deuda, pues igual entras en el año 1, cuando quieres salir de esa compañía, pues igual esa empresa resulta que ha venido un tsunami que es la inteligencia artificial y bueno, igual no se ha sabido adaptar. Entonces la renta variable tiene esa ventaja y desventaja también, de que puedes tomar decisiones en el momento. Sí, pero aquí se ha vuelto otra cosa que importante, y es el software se abarata no significa que vaya a haber menos software. Yo creo que va a haber más software, de hecho. Y de hecho lo que estamos viendo es que hay mucha más capacidad de hacer cosas que antes, pues por la complejidad que tenía determinados desarrollos de software, tanto en el sentido de los profesionales que necesitabas, la formación de esos profesionales y la complejidad de esos proyectos. Esto ahora se simplifica, significa que temas que antes, iniciativas que antes no se abordaban, ahora se plantean abordar y además se pueden realizar en mucho menos tiempo, con lo cual probablemente el software como tal va a crecer y la capacidad de desarrollo de software va a crecer. Y lo estamos viendo incluso en muchas veces estas transformaciones de sistemas legacy, que era realmente muy costoso y muy complejo llevar de tecnologías muy antiguas a tecnologías nuevas, pues ahora se plantea. Es ver, como decíamos ahora, ¿no? ¿Quiénes van a ser los que sepan capaces de aprovechar esas nuevas oportunidades de negocio? Porque, pues al igual, insisto, que ha ocurrido otras veces, van a aparecer nuevas oportunidades de negocio, van a aparecer nuevos modelos de negocio que ahora, pues evidentemente no sabemos ver, pero que están ahí. Con lo cual, oportunidades en el mundo de software va a haber muchas, y de nuevo eso conecta con lo que decíamos, compañías como las que estamos comentando, que tienen ya una ventaja, si saben aprovecharla y adaptarse, realmente pueden crecer mucho y pueden realmente explotar en positivo, ¿no? Yo creo que es importante, hilando con lo que dice Antonio, del capital privado, el private equity, destacar también la deuda privada. O sea, hay una compañía que es Blue Owl, seguro que suena, que se ha dejado su cotización cerca de un 70% porque lanzó una serie de vehículos de inversión en deuda de empresas de software hace 5 o 6 años, y se ha visto que a la hora de repagar, fruto de que la IA ha mermado sus ventajas competitivas, hay riesgo de que estas compañías no puedan repagar el principal de la deuda. Los inversores en muchos casos son aseguradoras, son bancos, son fondos de pensiones, que pues consideraban que el retorno riesgo era atractivo, porque el riesgo al parecer deuda era bajo y el retorno pues era atractivo,
pero se ve que la IA también pues, puede afectar a este tipo de compañías. Esta compañía ha terminado fusionando un fondo que tenía cotizado con uno que no tenía para, de alguna manera, se cree rescatar a los partícipes del fondo que peor calidad de activos tenía en cartera, y esto un poco lo que consolida y lo que defiende es algo que decimos siempre, que es la deuda o la renta fija tiene riesgo, y no por ser renta fija tiene menos riesgo que invertir en el equity, y la volatilidad. Si estos fondos de deuda privada reportan valor liquidativo trimestralmente y la capacidad de repago cae de un trimestre a otro, tú como partícipe sigues viendo un valor liquidativo estable, mientras que el valor ha caído considerablemente. No hay volatilidad, pero hay mucho riesgo. Entonces, solo por apuntarlo, porque es un tema del que se está hablando y que parece que va a tener especial relevancia en nichos concretos del sistema financiero. Está bien. Oye, no hemos hablado de los players indirectos que por lo menos a corto plazo se van a ver beneficiados de estas fuertes inversiones en CAPEX, fabricantes de chips, Nvidia, AMD, incluso empresas energéticas que bueno, pues, hoy están suponiendo también cuellos de botella importantes en el desarrollo de estos centros de datos. Bueno, ¿cómo veis a estos players también en un mercado así a largo plazo? Sí, es un punto importante porque hemos hablado mucho de cómo van a monetizar algunas de estas empresas. Bueno, algunas ya están monetizando y claramente, y ahora mismo, pues lo hemos dicho, ¿no? En el mundo de la IA, quien está dando dinero es quien está en la parte de los chips y en infraestructura, y lo vemos con Nvidia, con todas estas compañías que has mencionado. Con lo cual, ahí realmente ya hay negocio, eso ya es un hecho, y ahí ya sí que se está monetizando bien. Es cierto que empezamos a ver incluso cuellos de botella por la alta demanda. La memoria ahora mismo es un cuello de botella para muchos de estos negocios porque hay escasez en el mercado, y eso pues lo que está provocando es que pues algunas inversiones incluso y algunas iniciativas no estén pudiendo avanzar al ritmo que podrían avanzar, con lo cual incluso es probable que no estemos viendo todo el crecimiento potencial que hay latente debido a estos cuellos de botella que son pues coyunturales, pero que después crecerán. Y después hay otro tema que no hemos mencionado mucho, pero es, hasta ahora yo creo que mayoritariamente, o por lo menos lo que nosotros vemos en grandes compañías, es que todas las pruebas de IA, todas las pruebas de concepto, todos los proyectos que están lanzando, inicialmente están muy orientados a las soluciones cloud, pues la inteligencia artificial que te proporciona cualquiera de estos proveedores que hemos hablado antes vía cloud, pero hay todo un nicho de mercado que vemos que está y que poco a poco va a ir creciendo, que es la inteligencia artificial on-prem, ¿no? en las dependencias de una determinada organización, sin salir a la nube, por temas de sensibilidad de datos, confidencialidad, seguridad, etcétera, ¿no? Y esto hay sectores claramente que son muy sensibles a esto: salud, defensa, ámbito financiero, y ahí es donde pues estas compañías que estamos mencionando tienen también un negocio futuro bastante importante. A mí me gusta particularmente Nvidia porque además de la parte de chips, está trabajando, ya mucho tiempo trabajando en ofrecer toda la capa, digamos, de software que necesitas si tú quieres desplegar la inteligencia artificial en tu data center y no depender de un proveedor cloud por cualquiera de estas razones que comentábamos antes. Y después también hay otra más que ahora no es muy relevante, por lo que hemos hablado antes del coste de la IA, pero conforme el coste de la IA vaya creciendo, cobrará más importancia, y es el controlar esos costes. Si tú eres capaz de desplegar en tu data center tu infraestructura de inteligencia artificial, bueno, vas a tener más capacidad de tener el control de costes. Obviamente no aplica a todos los procesos ni a todas las industrias, pero en muchos casos ese también va a ser un driver para apostar por esa vía, y eso es claramente una vía de negocio que tiene recorrido, ¿no? Nombrabas en cuanto a cuellos de botella, la memoria RAM. Otro cuello de botella importante es la energía. No tanto, se estima que para 2030 el consumo esté en cerca de 1000 teravatios hora en ese año, y que, para hacernos una idea, por contextualizar, es 4 veces el consumo energético de España. Entonces, parece que el problema no está tanto en la generación, porque potencia instalada hay de sobra, sino el acceso a esa red. Soluciones que están adoptando los hiperescaladores, pues solución que se llama behind the meter, es decir, hacer la instalación fotovoltaica, o incluso se están reactivando reactores nucleares al lado del data center sin tener tanta dependencia, autoconsumo, sin tener tanta dependencia de la red o de las redes en caso de Estados Unidos. Entonces, es otro cuello de botella importante. Veremos cómo se evoluciona, veremos qué hacen los principales gobiernos en materia de invertir en la infraestructura de red,
y cómo termina. Pero bueno, parece que en este caso en España no está más, se está resolviendo, las administraciones también están apoyando estos proyectos y bueno, y también implicando a las distribuidoras eléctricas pues para que los puntos de conexión pues también se vayan liberando y que bueno, por lo menos en España parece que la situación se está solucionando o va un poco a la par que estas inversiones. Nada, yo por ir acabando y no extender demasiado también el podcast, me gustaría hablar un poco de cómo veis el futuro. O sea, se habla también de posibilidades a bolsa, de algunas de estas inteligencias artificiales, de cómo también en las empresas pues estas fuertes inversiones pues pueden influir en los balances que hasta ahora pues eran hipersaneados, pero con tantas inversiones pues quizá pues exijan incluso pues cambios de paradigma, ¿no? Y que aparezca deuda neta en estas grandes compañías que hasta ahora pues era impensable por bueno, pues ganar la carrera de la inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo veis un poquito ya para resumir el futuro así por lo menos a corto plazo? Hombre, contando que se esperan, pues hemos comentado antes Anthropic y OpenAI, se esperan estas salidas a bolsa para la segunda mitad de 2026, principios de 2027. Lo previsible es que todos los inversores que están entrando en estas últimas rondas, pues que con la salida a bolsa ganen dinero. No la van a sacar por debajo de la última ronda, ¿no? Y en cuanto a las compañías que ya están cotizando, es verdad que comentabas que tradicionalmente han sido compañías totalmente asset light, que han necesitado muy poco capital para tener altos retornos y además componiendo ese capital a altos retornos sin necesidad sin necesidades grandes de inversión. Si ahora se empiezan a cometer grandes proyectos de CAPEX, pues su retorno previsiblemente tendrá más a compañías tradicionales de activo fijo que no compañías asset light. Esto no quiere decir que se tengan que depreciar, porque como bien ha dicho Sergio y Antonio, pues si finalmente se termina por monetizar, pues pueden haber grandes retornos y pueden haber claros ganadores, pero bueno, veremos cómo evoluciona y cómo termina el asunto en las compañías cotizadas. Sí, yo no sé cómo va a ser esa de futuro, pero sí tengo muy claro que en todos los ámbitos que hemos hablado y que hemos comentado, tanto en los mercados, los países en cada industria, el mercado laboral para empleados y profesionales, yo creo que en un periodo no muy largo de tiempo vamos a ver cambios muy grandes y sí creo que la inteligencia artificial va a conllevar es que muchos de estos ámbitos no van a ser ni cercanos ni parecidos a como los hemos conocido hasta ahora. Los profesionales de muchos ámbitos se van a tener que reinventar, la manera de trabajar va a ser muy distinta, las organizaciones van a cambiar mucho, se está hablando mucho de cómo las estructuras clásicas en pirámide ya no son más válidas y, como hemos dicho, va a haber nuevos players y nuevos negocios en el mercado. Por tanto, yo preveo que va a ser muy distinto a cómo es ahora. Yo no sé si de manera general se ve así, pero va a ser un cambio bastante mayor de lo que en general se escucha. Y como decíamos antes, ¿no? Sí que me parece que las grandes apuestas de inversión van ligadas a un convencimiento de estas compañías en que van a tener una posición dominante, no en un sector, no en una tecnología, sino en muchas a la vez y en muchos sectores. Y probablemente hay cosas que ya se empiezan a ver. Otros players van a sobrevivir aliándose con ellos, ¿no? Hemos visto recientemente alianzas de incluso grandes bancos con Anthropic y cosas parecidas, ¿no? Entonces, yo creo que veremos una gran concentración en aquellos players que acaben, digamos, cogiendo la posición dominante en el mercado y una transformación muy grande a muchos niveles en la vida, ya digo, en el ámbito de las organizaciones, de la posición en cada mercado, en cada industria y de cómo se trabaja, ¿no? con la inteligencia artificial ya completamente desarrollada y desplegada. Muy bien. Pues nada, no sé si Antonio tienes algo más que añadir. Bueno, yo creo que el futuro va a haber más agentes, tiende a un futuro con muchos agentes trabajando por nosotros o ayudándonos con muchas tareas. Un futuro de más computación, ya lo estamos viendo en las diferentes infraestructuras en la nube, es decir, se necesita computación. Un futuro quizás híbrido, es decir, necesitas computación, inteligencia, potencia de cálculo en la nube, pero también hay empresas, como comentaba Sergio también, que necesitan privacidad, necesitan también ser más eficientes en costes, porque al final, si lo ejecutas todo en la nube, depende del precio que te ponga ese proveedor, ¿no? Pero si tienes
inteligencia artificial local para ciertas tareas, aunque no sean las tareas de vanguardia, que sean a lo mejor tareas más simples, pues el futuro yo creo que puede ser híbrido, al menos en cierta parte, o puede ir por ahí, luego ya veremos lo que pasa, ¿no? Y luego que hasta ahora pues hay modelos, pues está Anthropic, está OpenAI, está Gemini, Anthropic, Gemini, ChatGPT, ¿vale? Tenemos la inteligencia artificial china, tenemos a Meta también, que es un actor también importante, tenemos a Grok, de Elon Musk también, o sea que al final tampoco hemos hablado, pero sí que hay inteligencias artificiales pues que son de vanguardia, depende de cada avance que haga una, pues una semana está una arriba, otra no, pero bueno, va cambiando. Y bueno, veremos a ver si Microsoft, por ejemplo, entra en un futuro ahí o no. Veremos a ver si Meta también, que está ahí, pues se pone también arriba. Vamos a ver muchos cambios ahí, pero al final hay pocos players de vanguardia, hay igual 5, 6 muy relevantes. El resto, pequeñas inteligencias, no pequeñas, pero inteligencias artificiales locales para ciertas tareas. Y bueno, vamos a ver lo que pasa, pero yo creo que el futuro va a ser híbrido. Y luego, en cuanto a compañías, pues evidentemente va a haber muchos cambios, algunos drásticos, otros menos. Y bueno, cada compañía la afecta de una manera, unas se verán beneficiadas, otras no. Pues hay que ver una por una, ¿no? No sé bueno, pues si en el tema de híbrido y tal, porque al final el experto es Sergio. No sé si sí, he apuntado que esto vamos a ver, y de hecho híbrido en muchos sentidos, híbrido en cuanto a cloud, no cloud, híbrido en cuanto a grandes modelos, pequeños modelos, híbrido en muchos sentidos. Para eso hace falta una madurez que todavía no se tiene ni con la tecnología ni en la adopción de esa tecnología y que va a llevar un tiempo. Muy bien. Bueno, pues estaremos ahí para intentar detectar estas tendencias, estos posicionamientos y para pues invertir en las compañías que mejor sepan monetizar y trasladar esta monetización pues a su cotización. Pues lo dejamos aquí, si os parece. Sergio, muchísimas gracias. La verdad es que impresionante tu conocimiento del sector y bueno, y ha sido un lujo tenerte aquí de invitado esta mañana.